Hola, mi nombre es Ubaldo y soy de Río Grande. Aprendamos juntos el versículo de memoria que se encuentra en Jeremías 17:10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Dios te bendiga. Pocas historias bíblicas describen con tanta precisión la naturaleza engañosa del pecado como la de Acán. Lo que comenzó con una mirada terminó en una catástrofe nacional. En medio del júbilo por la victoria en Jericó, un corazón permitió que la codicia lo dominara, y ese pequeño acto de rebeldía encendió la ira divina. El pecado de Acán no fue un error aislado, sino una grieta en el muro espiritual de Israel, por donde el enemigo logró penetrar. La Biblia no oculta la tensión del relato. Mientras Josué busca entender la causa de la derrota, Dios revela que hay pecado en el campamento. Pero en lugar de señalar de inmediato al culpable, permite que se lleve a cabo un proceso. El propósito no era humillar, sino revelar el carácter de un Dios justo, paciente y misericordioso. El Creador da tiempo al pecador para reflexionar, para confesar, para arrepentirse. Sin embargo, el silencio de Acán fue tan elocuente como su delito. En esta lección, contemplamos no solo la gravedad del pecado oculto, sino también la justicia divina que actúa con compasión. Porque Dios no se complace en exponer, sino en restaurar, pero cuando el corazón se niega a responder, la verdad inevitablemente sale a la luz. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Lunes 3 de noviembre. El pecado de Acán. El procedimiento que Dios estableció para identificar al culpable en Josué capítulo 7, versos 16 al 19 no fue un acto arbitrario. Cada paso, tribu, familia, casa, individuo, revelaba el cuidado divino de no condenar al inocente. A medida que el proceso avanzaba, el círculo se cerraba, y con él, el corazón de Acán tenía una nueva oportunidad de hablar. Pero guardó silencio. En esa espera divina había gracia. Dios no expuso su pecado de inmediato, le dio tiempo para confesar voluntariamente, como un padre que busca la reconciliación antes del castigo. Sin embargo, Acán eligió callar hasta que ya era demasiado tarde. Este detalle revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no actuó impulsado por enojo, sino por justicia. Aun cuando hay pecado, su deseo es salvar. La demora en el juicio no es indiferencia, sino misericordia. Pero la gracia tiene un límite. Cuando la obstinación del ser humano persiste, el silencio de Dios se convierte en sentencia. Así fue con Acán, quien, aun sabiendo que la derrota de Jaí era consecuencia de su falta, prefirió esconder el botín bajo su tienda en lugar de arrepentirse. El relato nos lleva a un espejo espiritual. Muchas veces creemos que el pecado oculto permanecerá enterrado bajo las capas de nuestra apariencia religiosa. Pero nada escapa a la mirada de Dios. El Señor examina el corazón y prueba la mente. Jeremías 17:10. Acán pensó que su secreto estaba bien guardado, pero olvidó que el pecado escondido no deja de existir. Solo se envenena más profundamente hasta que corrompe todo lo que toca. Lo que Israel perdió en Jaí fue el resultado visible de un cáncer invisible que ya había comenzado a devorar el alma del pueblo. Lo más conmovedor del pasaje es la actitud de Josué frente al culpable. Cuando finalmente Acán fue señalado, Josué le dijo: «Hijo mío, da gloria al Señor, y declárame ahora lo que has hecho». No hay odio en sus palabras, sino ternura. Josué, el líder victorioso, se dirige al traidor no como a un enemigo, sino como a un hijo perdido. Su compasión refleja el corazón de Cristo, quien reprende no con ira, sino con dolor. En ese momento,
el guerrero se convierte en pastor, enseñándonos que la justicia divina nunca está separada de la misericordia. El contraste es notable. Mientras Acán endurecía su corazón, Josué mostraba mansedumbre. Esa diferencia de espíritu nos recuerda que el pecado no solo corrompe las acciones, sino la sensibilidad del alma. El corazón endurecido ya no tiembla ante la voz de Dios. Y cuando el pecado deja de doler, la conciencia deja de ser guía. La historia de Acán es una advertencia contra esa insensibilidad espiritual que justifica lo que Dios condena, que esconde lo que debería confesar. Elena G. de White describe a Cristo con una ternura similar a la de Josué. Nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa, denunciaba la hipocresía y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus reprensiones. Ese mismo espíritu es el que Dios espera de sus hijos al tratar con el pecado en la comunidad. No para condenar, sino para redimir. No para avergonzar, sino para restaurar. La disciplina sin amor destruye, pero el amor sin disciplina permite que el pecado crezca. La historia también nos enseña una lección sobre el tiempo. Entre el momento del pecado y su descubrimiento, Dios siempre concede una ventana para el arrepentimiento. Pero cuando esa ventana se cierra, las consecuencias llegan. Acán tuvo noches enteras para confesar, pero eligió el silencio. Esa decisión no solo selló su destino, sino el de su familia, que participó del encubrimiento. Así, lo que comenzó con codicia terminó en tragedia. El pecado nunca se queda donde comienza, siempre avanza hasta consumir todo lo que toca. El pecado de Acán nos recuerda que lo oculto ante los hombres nunca está oculto ante Dios. El mismo Dios que derriba murallas también desentierra secretos. No para humillar, sino para sanar. Cuando Dios expone, no lo hace para destruirnos, sino para librarnos del peso del engaño. El silencio de Acán es el retrato del alma que prefiere guardar su tesoro maldito antes que entregar su culpa. Cada creyente enfrenta la misma decisión. Esconder o confesar, callar o ser libre. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Hijo mío, da gloria al Señor. Si Acán hubiera respondido con sinceridad antes del juicio, su historia habría terminado diferente. Pero su silencio nos deja una advertencia eterna. El pecado confesado puede ser perdonado, el pecado oculto siempre termina revelado. La victoria espiritual comienza cuando la transparencia reemplaza al secreto. Porque cuando el corazón se rinde, la culpa se disuelve y la gracia vence, y Dios vuelve a pelear por su pueblo. Te invito a acompañarme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X. De domingo a viernes publicamos 2 preguntas cada día, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. La idea es reforzar juntos lo que aprendemos y motivar la participación. Tus comentarios hacen la diferencia y enriquecen nuestro estudio. Súmate a la conversación y comparte tus reflexiones con todos nosotros.